Me limpié las manos con un trapo y di un paso atrás, contemplando las imágenes nítidas que ahora fluían desde cada rincón de mi hogar en los monitores. La semana pasada, una sobrecarga eléctrica había dejado inservibles las cámaras, convirtiendo lo que debería ser un sistema de seguridad confiable en pura decoración. 3 horas de trabajo minucioso reconectar cables. Revisar los canales de audio y ajustar los ángulos las habían devuelto a la perfección. Cada lente capturaba detalles cristalinos. Cada micrófono registraba hasta el susurro más leve. Me dejé caer en mi sillón favorito, dejando que mis ojos recorrieran las habitaciones familiares de la casa que construí con mis propias manos. Los recuerdos de criar sola a Sofía, después de que su padre falleciera, inundaron mi mente las rodillas raspadas que curé. Las noches en vela consolando sus miedos, los logros que celebré en silencio cuando ella creía que no la veía. Esta casa era más que madera y ladrillos. Era el refugio de toda una vida de cariño y sacrificios. De pronto, un leve pinchazo de inquietud me recorrió. En mi satisfacción, olvidé contarle a Sofía que las cámaras volvían a funcionar. Un descuido pequeño, pero en mi trabajo, los descuidos pequeños pueden ser grandes problemas. Últimamente, había notado cosas sutiles, las preguntas puntuales de Sofía sobre las pólizas de seguro, la curiosidad casual de Diego por los objetos de valor en la casa. En su momento, lo descarté como interés pasajero, pero ahora, con las cámaras restauradas, tenía una nueva perspectiva, una que no había compartido sin querer. La casa zumbaba suavemente a mi alrededor, con el leve ronroneo de los ventiladores y el tic-tac distante del reloj de pared marcando el tiempo. Sabía que mañana tendría que revisar lo que las cámaras revelaran. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala, reflejándose en el piso de madera pulida mientras terminaba mi café. Ya anticipando la primera prueba de las capacidades completas del sistema, el crujido de llantas en la entrada de grava anunció su llegada. Me ajusté el delantal y dejé el último plato en la mesa, escuchando cómo la puerta principal se abría y la voz familiar de Sofía lanzaba un saludo alegre. La voz calma y mesurada de Diego la siguió, pero algo en su tono sonaba ligeramente forzado, como si estuviera actuando. Al abrir la puerta, sus sonrisas estaban perfectamente ensayadas, casi demasiado corteses, pero mi instinto me decía que había algo más bajo la superficie. Sofía dio un paso adelante, rozando mi mano con un gesto cálido. «Hola, mamá, la casa está preciosa», dijo, pero había un matiz calculador en sus palabras, una chispa de algo en su mirada. Diego asintió, esquivando mis ojos, y noté una leve tensión en sus hombros. Intercambiamos cortesías breves antes de entrar, el aroma de la cena llenando el aire. Ya sentados a la mesa, Sofía comenzó a dirigir la conversación hacia temas que no esperaba. «Mamá, ¿has pensado en actualizar tu seguro? Los valores de las propiedades en este vecindario han subido un montón. Podría valer la pena revisar tu póliza», dijo con un tono casual, pero preciso, como si midiera mis reacciones. Diego no agregó nada. Solo se removió en su silla, sus ojos ocasionalmente deslizándose hacia las esquinas de la habitación, como si notara detalles que yo no podía ver. Respondí con cuidado, ocultando la inquietud que comenzaba a revolverse dentro de mí. A medida que la charla continuaba, noté otras inconsistencias, contradicciones menores en la historia de Diego sobre su horario de trabajo. Una breve pausa cuando Sofía preguntó sobre recientes renovaciones en la casa. Señales sutiles que sugerían que esto no era mera curiosidad. Mi experiencia de años me decía que sus sonrisas y preguntas jugaban un papel, ocultando intenciones que aún no podía nombrar. La cena transcurrió con un ritmo aparentemente normal, pero bajo la superficie, la tensión se enroscaba con fuerza. Serví el guisado mientras mi mente catalogaba cada mirada, cada pausa, cada frase calculada. Estaba claro que esta visita no era solo una comida de rutina, y tendría que observar con cuidado para descubrir por qué, mañana por la mañana,
vería la imagen completa a través de las cámaras restauradas, y todo lo oculto comenzaría a revelarse. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las persianas mientras me acomodaba frente a los monitores. Con una taza de café humeante a mi lado, la casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido tenue del sistema de seguridad, ahora funcionando a la perfección. Había planeado hacer una revisión rutinaria de las cámaras, una simple verificación de que todos los ángulos y canales de audio funcionaban tras las reparaciones de ayer. Cuando las imágenes cobraron vida, mis ojos captaron movimiento en la sala. Sofía y Diego no solo estaban sentados, estaban inclinados sobre un montón de papeles y carpetas en la mesa de centro. Sus gestos deliberados y sus voces apagadas. Mi corazón se apretó. Al principio, traté de racionalizarlo, pensando que tal vez discutían algo cotidiano, cuentas, horarios, planes para un evento, pero la intensidad de su enfoque, los susurros, sugerían algo más. Lentamente, todo quedó claro. Estaban coordinando algo mucho más siniestro. Diego señalaba secciones específicas de una carpeta, asintiendo hacia áreas de la casa que apenas había asegurado con cámaras. La expresión de Sofía era cuidadosamente neutral, pero sus ojos se desviaban hacia las escaleras del sótano y luego volvían a Diego, como confirmando un plan. Cada movimiento era preciso, calculado, deliberado. Una fría certeza se asentó en mí. Planeaban un accidente fingido, usando las escaleras del sótano como trampa para que el daño pareciera accidental, todo por una ganancia económica. La suma del seguro y el valor de la casa, discutidos cuidadosamente en su conversación susurrada, dejaban la intención inconfundible. El impacto me golpeó con fuerza. No solo estaba siendo traicionada, sino que las personas en las que más confiaba, la hija que crié y su esposo, estaban conspirando contra mí. El miedo se mezcló con la incredulidad, y mi pecho se sentía apretado. Había imaginado desacuerdos, pequeñas traiciones, tal vez secretos o engaños, pero nunca un plan diseñado para poner en riesgo mi vida. La confianza silenciosa en sus movimientos, la naturaleza meticulosa de su preparación, profundizaban el dolor de la traición. Me recosté, con las manos temblando ligeramente sobre el teclado, reproduciendo fragmentos para asegurarme de haber entendido correctamente. Cada instinto que había afinado durante décadas me decía que esto era real y que se necesitaba acción urgente. El peso de su intención me aplastaba, y aún así, bajo el miedo, una chispa de determinación comenzaba a formarse. Sabía que el primer paso era reunir pruebas con cuidado, entender el alcance total de lo que planeaban y prepararme. Las cámaras, una vez olvidadas, se habían convertido en mi escudo y mi ventana hacia una verdad peligrosa. Mañana comenzaría a formular un plan para contrarrestarlos, y nada en la casa quedaría sin monitorear. Pasé la mañana revisando cada ángulo de las grabaciones, pausando, retrocediendo y escudriñando cada movimiento. Los documentos que Sofía y Diego habían esparcido sobre la mesa de centro no eran papeles casuales. Eran planos para un plan meticulosamente orquestado. Observé a Diego trazar un camino desde las escaleras del sótano hasta la cocina, señalando posibles obstáculos, mientras Sofía asentía, su rostro cuidadosamente neutral. Aunque sus dedos temblaban ligeramente al organizar las carpetas, ese breve destello de vacilación me impactó un momento casi imperceptible donde la duda o el miedo se había mostrado. La imagen completa se volvió aterradoramente clara. Pretendían escenificar un accidente, una caída por las escaleras del sótano, cronometrada y posicionada para parecer fatal. Las cámaras, las sombras de la escalera, incluso la colocación de alfombras sueltas, todo formaba parte de su preparación. Su objetivo era el pago del seguro, el valor de la casa, todo calculado con fría precisión. Mi corazón latía con incredulidad. Las personas en las que más confiaba,
La hija que crié y su esposo planeaban mi muerte como si no fuera más que un objeto desechable. La rabia y el dolor se mezclaron. Los recuerdos de cuentos antes de dormir, rodillas raspadas, preocupaciones susurradas, nada de eso encajaba con lo que veía. Y aún así, en la forma en que Sofía pausaba cuando Diego daba instrucciones, vi un conflicto sutil. No estaba del todo cómoda. Su vacilación insinuaba que, en algún nivel, entendía la inmoralidad de lo que planeaban. Esa pequeña huella de humanidad ofrecía un hilo de comprensión, aunque no disminuía el peligro. Catalogué cada detalle el momento. El retraso sugerido para pedir ayuda. La coordinación cuidadosa para que la escena pareciera auténtica. Cada capa de planificación revelaba su intención, y las apuestas se volvían aterradoramente reales. Me recosté en mi silla, con los ojos escaneando los monitores, tratando de absorber el peso de lo que me habían confiado el destino y las circunstancias, la vida que construí. Ahora amenazada por aquellos a quienes amaba, comprendí que esto ya no era solo observar, era prepararme, calcular mis propios pasos para sobrevivir. Para la noche, comencé a delinear cómo contrarrestar su plan y recuperar el control de la casa y mi vida, asegurándome de que nada ocurriera como ellos lo planeaban. Pasé la tarde moviéndome por la casa con propósito deliberado, colocando cámaras adicionales en rincones que Sofía y Diego habían pasado por alto. Lentes pequeñas y discretas, escondidas en vigas del techo y detrás de estantes. Capturaban ángulos que ellos asumían eran puntos ciegos. Cada cámara se conectaba a una copia de seguridad en la nube, asegurando que, aunque algo fuera manipulado, las pruebas sobrevivirían. Micrófonos ocultos captaban el menor sonido, cada palabra susurrada, cada paso en las habitaciones que creían controlar. Mientras instalaba los dispositivos, comencé a documentar cada hallazgo, la forma en que Diego miraba constantemente ciertas esquinas, el ritmo de su conversación. Los papeles que habían manejado estos patrones revelaban grietas en su coordinación, la vacilación fugaz de Sofía, sus dedos deteniéndose en una carpeta más de lo necesario. Traicionaban incertidumbre. Esos pequeños errores se convirtieron en pistas cruciales, migajas que podía usar para anticipar su próximo movimiento. Llamé al investigador privado con el que trabajé hace años, explicándole la situación con cuidado. Entendió de inmediato y acordó verificar la vigilancia legalmente y observar discretamente. Juntos, discutimos medidas de seguridad, asegurándonos de que, si tenía que actuar antes de que las autoridades pudieran intervenir, el plan aún estaría respaldado por pruebas admisibles en un tribunal. Cada precaución importaba. Un paso en falso podría permitirles convertir la casa y mi vida en una trampa. Mi mente corría mientras equilibraba los preparativos técnicos con el peso emocional de la situación. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podían las personas que más amaba la hija que crié, el hombre que se unió a nuestra familia, planear hacerme daño? La certeza agudizó mi enfoque. No podía permitirme dudar. Para la noche, cada ángulo de las cámaras estaba probado, cada micrófono calibrado y cada respaldo asegurado. La casa, antes un lugar de consuelo, ahora se sentía como una fortaleza de observación y estrategia. Cada pequeño error de Sofía y Diego estaba catalogado y listo para ser aprovechado. Un hilo que podía tirar para deshacer su plan. Mañana regresarían, sin saber que su complot ya no estaba oculto. Podía esperar, pero sabía que esperar era solo parte del plan. Cada movimiento que hacía ahora determinaría si sobreviviría al día siguiente. El sonido del auto entrando en la grava fue a la vez cotidiano y cargado de tensión. Ajusté los cubiertos en la mesa y respiré hondo. Sabiendo que Sofía y Diego no tenían idea de que las cámaras estaban operativas. Sus sonrisas eran brillantes, ensayadas, completamente ignorantes de que cada movimiento, cada palabra, sería grabado con perfecta claridad. Entraron,
intercambiando cortesías que sonaban casuales pero cargaban un peso sutil. Las preguntas de Sofía volvieron a girar en torno a las pólizas de seguro y el mantenimiento de la casa. Su tono ligero pero inquisitivo. «Diego», respondía brevemente, con los ojos desviándose hacia el sótano como si confirmara algo con señales invisibles. Noté la sincronización en sus gestos. La forma en que movían papeles y miraban las esquinas creían que eran invisibles. Respondí con calma mesurada, permitiéndoles dirigir la conversación mientras observaba y catalogaba. Cada vacilación, cada microexpresión se convertía en parte de un mapa que construía en tiempo real. Su confianza era palpable, sus movimientos precisos, pero en su seguridad yacía su vulnerabilidad. Podía ver las grietas, los pequeños errores, las miradas fugaces de duda, la forma en que la mano de Sofía se detenía en una carpeta un instante de más. La cena transcurrió con un ritmo aparentemente normal. Serví la comida. Mantuve mi voz firme y permití que la fachada de normalidad mantuviera su comodidad. Detrás de los intercambios corteses, analizaba, cronometraba y preparaba cada frase que decían, cada mirada que intercambiaban. Añadía al plano de su plan y a mi comprensión de éste, para cuando serví el café. Había compilado una imagen clara de sus intenciones y notado cada oportunidad para interceptarlas. Su confianza permanecía intacta, ciegos al hecho de que la casa que construía ahora era un entorno controlado, con cada ángulo vigilado y cada paso contabilizado. Mañana comenzaría el enfrentamiento, y el control cuidadoso que había cultivado convertiría su exceso de confianza en su derrota. Me senté frente a los monitores, escaneando cada fotograma de las grabaciones una vez más. El plan era inconfundible. Sofía y Diego pretendían hacer que un accidente pareciera un tropiezo natural en las escaleras del sótano. Sus voces, antes reconfortantes y familiares, ahora cargaban el peso de un engaño calculado. Noté los tiempos, la colocación de obstáculos y la coreografía meticulosa diseñada para que la escena pareciera creíble. La vacilación de Sofía fue breve. Una fracción de segundo cuando su mano se detuvo sobre una carpeta y sus ojos se encontraron con los de Diego, como si cuestionara la moralidad de lo que hacían. Ese pequeño destello de duda no la absolvía, pero confirmaba que incluso la fachada más dedicada no podía ocultar por completo el conflicto interno. Lo reconocí, guardándolo en la memoria mientras mantenía mi enfoque en la tarea. Me moví deliberadamente por la casa, asegurándome de que cada ángulo de las cámaras estuviera asegurado, cada micrófono capturando sonido y cada grabación de respaldo lista para su recuperación inmediata. El sistema en la nube estaba activo y había duplicado los archivos en múltiples ubicaciones, garantizando que ninguna prueba pudiera ser destruida o alterada. Cada detalle de las grabaciones, los papeles, los gestos, las instrucciones susurradas estaba cuidadosamente catalogado y fechado. Luego, contacté al investigador privado en quien confiaba. Le relaté lo que había observado, proporcionando marcas de tiempo y clips críticos. Confirmó que todo estaba documentado legalmente y sería admisible. Sin importar cómo Sofía y Diego intentaran manipular la narrativa, discutimos planes de contingencia y nos aseguramos de que las autoridades estarían listas una vez que la trampa se pusiera en marcha. Tracé su camino anticipado por la casa, notando dónde creerían que no eran vistos y marcando las áreas que monitorearía más de cerca. Cada movimiento, cada paso, tenía una consecuencia. Su exceso de confianza se había convertido en mi ventaja, y ahora estaba preparada para volver sus suposiciones en su contra. El peso de lo que había descubierto me aplastaba, pero una sensación de control se asentó en mí. El miedo permanecía, pero estaba moderado por la estrategia y la preparación. Entendía las apuestas altas, personales e inmediatas, pero también sabía que la previsión y la vigilancia podían prevalecer. Mañana se moverían como lo habían planeado, creyendo que tenían el control. Yo estaría lista,
y nada en la casa se desarrollaría como esperaban. La puerta se abrió y entraron con la confianza casual de quienes creían que la casa era suya para manipular. Sofía traía su sonrisa educada de siempre. Diego la seguía con una calma mesurada, ninguno consciente de que cada movimiento, cada susurro estaba siendo capturado y grabado. Creían que las cámaras seguían apagadas, que las sombras de la casa les daban libertad. Me quedé en la sala, calma y deliberada, mientras observaba los monitores. Cada paso que daban coincidía con el patrón que había anticipado. Su plan, ensayado y preciso, avanzaba exactamente como las grabaciones lo habían predicho. Casi podía escuchar la coordinación tácita entre ellos, su confianza palpable, su guardia completamente baja. Llegó el momento. Activé el sistema que había preparado alertas discretas a las autoridades, transmisión segura de las grabaciones y documentación legal lista para evitar interferencias. En minutos, el equipo táctico estaba en el lugar, moviéndose con eficiencia silenciosa. El sonido de voces autoritarias y la aparición repentina de oficiales uniformados destrozó la ilusión de control. Sofía se congeló a medio paso, su sonrisa ensayada tambaleándose. La postura confiada de Diego colapsó en incredulidad y pánico. Los observé en tiempo real, los monitores mostrando cada reacción, cada gesto, su exceso de confianza, la misma que había guiado su plan, se convirtió en su ruina. Sentí una extraña mezcla de miedo y triunfo, dolor mezclado con alivio. Las personas en las que había confiado, cuya traición cortaba más hondo que la de cualquier extraño, finalmente enfrentaban las consecuencias de sus actos. La casa, antes el escenario de un posible desastre, se había convertido en el instrumento de la justicia. Cada preparación cuidadosa, cada detalle que anticipé, aseguró que el plan se desarrollara a mi favor. Los monitores mostraban la escena con absoluta claridad, confirmando que la trampa que había preparado funcionó impecablemente. Mañana comenzaría el desenlace, y el peso completo de lo sucedido se asentaría en su lugar. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. El equipo táctico había despejado la escena, y Sofía y Diego estaban bajo custodia, enfrentando un escrutinio legal por sus acciones. Me senté en la sala, con el zumbido del sistema de seguridad como único sonido, y me permití exhalar por primera vez en días. El alivio se mezclaba con la tristeza, una combinación extraña que pesaba más de lo que esperaba. Las personas en las que más confiaba, la hija que crié, me habían traicionado de una manera que dejó cicatrices más profundas que cualquier herida física. Me moví lentamente por las habitaciones, tocando superficies familiares. La vida que había construido ahora templada por la cautela y la experiencia. Pensé en las innumerables noches que pasé en vela, preocupándome por Sofía, esperando guiarla hacia buenas decisiones. La certeza de que esas intenciones habían sido recibidas con manipulación y engaño cortaba profundamente. Pero no podía quedarme solo en la rabia. La experiencia me había enseñado lecciones que siempre supe en teoría, pero que nunca había vivido tan íntimamente. La vigilancia no era opcional, era supervivencia. Los límites morales eran críticos, y la ingenuidad ya no podía ser un escudo. Entendí que la confianza debe ganarse continuamente y mantenerse con cuidado, incluso dentro de una familia. Mientras revisaba las pruebas una última vez, guardando copias para la seguridad legal y personal, reflexioné sobre lo frágiles que podían ser las relaciones y cuán fácilmente podían malinterpretarse o explotarse las intenciones. La traición dejaría una marca permanente, pero también solidificó mi determinación de protegerme a mí misma y a mi hogar. Las cámaras, una vez una herramienta olvidada, se habían convertido en mi salvaguarda, y la experiencia transformó mi perspectiva sobre el control, la observación y la preparación. Había sobrevivido no por casualidad, sino por previsión, habilidad y acción mesurada. Mañana, el trabajo de reconstruir la confianza y una sensación de seguridad continuaría,
y llevaría las lecciones aprendidas a un futuro definido por la vigilancia y la resiliencia. Pasaron semanas y la casa se asentó en un ritmo de seguridad tranquila. Actualicé las cámaras restantes, reforcé las puertas e instalé sensores de movimiento adicionales, asegurándome de que ningún rincón pudiera ser explotado nuevamente. La experiencia había agudizado mi conciencia, cada detalle importaba, y abordé cada mejora con la precisión que había aprendido durante décadas de trabajo. La noticia de lo sucedido se extendió por el vecindario, y pronto, vecinos y amigos locales comenzaron a pedirme orientación. Compartí mi conocimiento sobre seguridad en el hogar, cómo reconocer señales de advertencia sutiles y pasos para proteger sus bienes y bienestar. El trauma que había soportado se convirtió en una herramienta, transformando el miedo en acción, la incertidumbre en preparación. Me convertí en una defensora, no solo para mí, sino para otros que podrían enfrentar amenazas similares. Cada día traía una sensación de control que no había sentido en semanas. La traición permanecía en la memoria, pero ya no dictaba mis emociones. Me sentía empoderada por mi capacidad para prever el peligro, actuar con decisión y recuperar mi hogar y mi vida. La independencia y la paz ya no eran ideas abstractas, eran el resultado de mi habilidad, la vigilancia y la determinación. Mientras cerraba los archivos de respaldo finales y revisaba las cámaras una última vez, reflexioné sobre las lecciones que la prueba me había enseñado. La preparación y la previsión podían proteger contra las traiciones más cercanas, y el conocimiento era la salvaguarda definitiva. Había sobrevivido, pero más que sobrevivir, había aprendido a convertir la experiencia en resiliencia y propósito. Mañana continuaría con talleres comunitarios, enseñando a los vecinos a observar, anticipar y proteger, asegurando que las lecciones que aprendí beneficiaran a más que solo a mí misma.